el maestro Doberti lo voy a presentar de manera afectiva y decir que Roberto Doberti fundó una cátedra de morfología hace 65 años atrás, en el contexto de una facultad de arquitectura que estaba viviendo tiempos de la modernidad. Su cátedra estuvo presente durante 40 años y dio clases en distintas ciudades, y en el año 83, junto con otras personas como Gastón Breyer y Claudio Guerri, dieron origen a la materia morfología tal cual la conocemos hoy, que arrancó en el año 1983, con el fin de la dictadura militar argentina y el inicio de la democracia. Así que, como dice Doberti en uno de sus escritos, la morfología llegó con la democracia. Y quiero reconocerle, además Doberti fue doctor, yo estuve presente en Rosario, que fue la universidad donde él realizó su doctorado, y tuve el placer de estar con Ariel y con Liliana y con otros, Javier y con otros compañeros, escuchando su tesis de doctorado, que fue realmente maravillosa. Doberti también forma parte de ASOFIL, la Asociación de Filosofía Latinoamericana, desde hace muchísimos años, donde es un ferviente expositor y un pensador. Por lo tanto, fue fundador del doctorado en esta universidad y además fue el fundador de la maestría que nos convoca hoy acá, que es la maestría en Lógica y Técnica de la Forma. También fundó el Instituto de la Espacialidad Humana, y entre todas sus cuestiones también tiene invenciones como la teoría del habitar, la clasificación de los sistemas de dibujos, bueno, no sé, un sinfín de saberes que tienen que ver con la clasificación inclusive de las morfologías que organiza los contenidos de este congreso. Así que, Robert, yo eternamente agradecido, una alegría enorme. Bueno, muchas gracias. Lo escuchamos a Robert. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que me siento un poco abrumado. Son demasiados elogios. No. Todo lo que yo he hecho quizás fue más producto de mi longevidad que de mi discapacidad. Pero bueno, vamos a empezar entonces con esta exposición. Y voy a repetir aquello que escribí como introito, como apelación a la voluntad, y que está en el programa. La forma deriva, la forma va a la deriva, la forma retoma su curso. De la forma derivan muchas cosas: la belleza, la precisión, los símbolos de la matemática, de la religión, de las patrias. Forma y deriva, mejor digamos, conformar y derivar, porque no hay estabilidad, no hay determinación última, no hay definición que las limite. Conformar y derivar, hacer y comprender, ir y dejarse llevar, producción y contemplación. La forma contiene todas las polaridades, las sostiene y las hace fluir y vibrar. La forma deriva permanentemente, incesantemente entre los polos. Los menciona al unísono. Tal vez en ella se originan y en ella convergen. Las prácticas del proyecto, las prácticas de la filosofía, las prácticas de la ciencia, las prácticas del arte, son modos notables del derivar de la forma. La vida social misma es consecuencia del derivar de la forma. Lo es con sus más y sus menos, derivas imprevisibles de la generosidad y la fraternidad, de la violencia y la injusticia. Si la forma no derivase, si de la forma no derivara nada, el mundo se anularía
en su sentido primordial. Tanto el mundo de la naturaleza como el mundo de los humanos se convertiría en negación, sería inmundo. La forma ha derivado por los mares, ha derivado por el mar de la geometría, desde donde conoce el misterio de las proporciones, la maravilla de los poliedros, la construcción de la perspectiva, la reiteración de los fractales. Ha derivado por el mar de la semiótica, desde donde conoce la intimidad del significado y el poder del significante. Ha derivado por el mar de la percepción, desde donde conoce los patrones de la mente y la diversidad de los enfoques. Ha derivado por el mar de la música, desde donde conoce las calidades de las armonías, los acordes y los cánticos. Ha derivado por el mar de la escultura y la pintura, desde donde conoce el manejo de la materia y los pigmentos. Ha derivado por el mar de la historia, desde donde conoce la multiplicidad de configuraciones y sentidos acordados a la realidad. También ha derivado, hay que decirlo, por el mar de la ignominia, de donde aborrece el plato vacío, el látigo y las discriminaciones. Seguramente la forma ha derivado por todos los mares. De todos ellos se ha nutrido y a todos ellos ha nutrido. Este congreso del Aleph lleva el título Deriva de la forma, para convocar, promover e incitar a cada una de las ramas del saber y del hacer para exponer sus trabajos y sus perplejidades, sus dudas y sus propuestas. Como yo titulé Poéticas de la forma y la palabra, al final terminé comprometiéndome a exponer también algunas de mis poesías. Entonces vamos a ver reflexiones teóricas, algunas poesías, pocas, para beneficio de ustedes, y desarrollo de formas. Entonces empezaré con alguna poesía. Preguntas, se titula. Yo me preguntaba, ¿por qué nos matamos con tanta hazaña, con tanta crueldad? ¿Por qué nos odiamos? Desde los comienzos, ¿por qué nos matamos sin detenernos, sin aminorar? ¿Por qué nos soñamos? Con manos y piedras, ¿por qué nos matamos? Con armas terribles, con furia en el alma. ¿Por qué no cantamos? Hoy yo me pregunto, ¿por qué no aprendimos? Si somos así, vetustos fantasmas, ¿por qué no vivimos? Y esta segunda poesía que les voy a leer ahora se titula Confianza. Se alejaron terribles dictaduras que usurparon sin ley ni razón, pero la violencia con mano dura ya se esgrime en cada ocasión. Tontas palabras de espuria dulzura, sonidos remanidos sin la canción, arriando banderas con toda premura, escondidos tras la caparazón. Se apoderan de toda la vida, buscando lo sordo y oscuro, y hay gente que todo lo olvida, vomitando sus rencores impuros. Pero hay una fe que nunca es vencida, no la para ni el rifle ni el muro, como del río así es la crecida de los que soñamos, y eso es seguro. Bien. Voy entonces a desarrollar un poco el tema de la posición de la morfología. Las formas constituyen y determinan el entorno humano. No hay mundo sin formas, existen y persisten. Las formas abarcan aspectos utilitarios, simbólicos, instrumentales, estéticos, filosóficos y otros más. La morfología es un campo de conocimiento y de producción que se constituye entre la base operativa y el desarrollo conceptual. Ninguno de estos planos o dimensiones puede resignarse sin que el otro se deteriore. Ni lo instrumental
puede limitarse a mera mecánica utilitaria, ni la teoría debe convertirse en devaneo intelectual. Lo decisivo es que los estudios y prácticas de la forma no solo instalan estos planos como ámbito de su acción, sino que su accionar consiste en la permanente vinculación entre el instrumento y el concepto. Su propósito es construir un progresivo tejido, una red abierta pero firme, destinada a conformar los conceptos y a conceptualizar las configuraciones. Debemos decir también que la morfología tiene profundos nexos con muchas otras disciplinas. Va de suyo su vinculación con todas las disciplinas proyectuales, pero a estas se agregan la matemática, la teoría de la percepción, la semiótica, la informática, la sociología, la estética, la epistemología. Aunque la lista no se ha agotado, puede entenderse ya que tiene una gran vocación y también capacidad para la interdisciplina. Y como muchos prefieren verlo hoy, para la transdisciplina. Esto es relevante y verdadero, pero yo creo que también puede entenderse que está orientada a la indisciplina. Y digo esto asumiendo al unísono el doble sentido del prefijo in, que implica negación, por ejemplo en incómodo, pero también inserción, confluencia, por ejemplo en incorporar. Afortunadamente no existe una definición acabada y definitiva del área de los estudios y prácticas de la forma. Precisamente una tarea primordial del área es la discusión permanente de su determinación. Discusión que no pretende alcanzar una meta final, sino sostener y ampliar el ímpetu de su recorrido. Todo hecho, objeto o acción es individual, irrepetible, inagotable. Todo hecho, objeto o acción, para ser concretado y para ser aprehendido, requiere su incorporación a un universo simbólico. Este proceso, se sea o no consciente del mismo, es el fundamento no solo de la forma, sino también del nombre y los valores. Es la condición necesaria para toda producción auténtica. Con todo, como tampoco se trata de crear un halo de vaguedad ni propiciar el lugar de lo inefable, voy a presentar algunas alternativas para orientar el ámbito de su significación. Entonces, respecto de esto, voy a hacer dos aproximaciones y una metáfora. Dos aproximaciones en el sentido que son definiciones provisorias, aproximadas. Primera aproximación. Esto corresponde a un muy viejo texto mío, pero creo que todavía tiene cierta validez. La morfología puede ser entendida como el estudio de los modos en que las culturas concretas desarrollan material y conceptualmente su apropiación de la espacialidad. Esta apropiación de la espacialidad deviene en objetos tangibles, en su distribución específica, en sus usos o utilidades, en conductas o comportamientos, en registros gráficos y descripciones verbales. En definitiva, en todos los modos en que se realizan y operan las formas. La segunda aproximación. La morfología es la conciencia perpleja y entusiasmada de su imposibilidad de colmarse, porque sabe que la forma es inagotable. Es inagotable como la tarea de generarla y de indagarla. Siempre se abre a la creación y siempre requiere de explicación. La morfología es rechazo a toda complacencia. Es rechazo a cualquier saber y cualquier hacer que se pretenda dogmático y sin fisuras. Después de estas dos aproximaciones voy a hacer una metáfora. Está relacionada con las casas tradicionales. Partiré diciendo que en muchas facultades de arquitectura, de diseño, existen algunas áreas comunes en todas ellas.
el área de los talleres de producción de proyectos, que es quizás el área más privilegiada, y si lo asociamos con una casa, podríamos decir que una casa tradicional, podríamos decir que es la sala, el salón. También existen tecnologías en toda la Facultad de Arquitectura y también existen historias en lugares específicos, otras salas específicas, incluso baños, cocinas. Pero no hay en muchas de ellas la instauración del área, del espacio específico de la morfología. ¿Dónde está? ¿Dónde estaría? Estaría en el patio. Se puede vivir en una casa sin patio. De eso en muchas casas se vive así. Pero el patio es un buen lugar. Es un lugar muy notable. Es el lugar que tiene piso, pero que no tiene techo. Esto implica que estamos de alguna manera a la intemperie. También puedo decir que, ilusionándome, el techo de la morfología es el cielo. En el patio, que no tiene ninguna función específica, se puede hacer casi todo. En primer lugar, se puede jugar. Se destina al juego de los niños y de los adultos también, lo cual es fundamental. Se puede estudiar en el patio, se puede comer, hay que sacar la mesa, hasta se puede dormir en verano. Esta amplitud de posibilidades, esta indeterminación de su definición, es lo propio de la morfología. Y el patio se convierte así en el lugar central de la casa. Si no hay patio, ese aire fresco que inunda todas las otras habitaciones, de alguna manera se reduce o se anula. Entonces, de la forma que quizás sea más compleja, en tanto objeto de estudio de la morfología, que la propia morfología, voy a hacer también dos aproximaciones y un relato. Voy a hacer dos aproximaciones por dos caminos distintos. Uno, el camino proyectual. En este planeta, del que tanto podríamos decir que es el nuestro como que le pertenecemos, hubo un proceso que produjo la estabilidad de las rocas y los líquidos. Y más asombrosamente, ciertas grandes agrupaciones de moléculas adquirieron la capacidad de reproducirse. Por esa vía, esas organizaciones, ahora organismos, fueron lentamente diversificándose y haciéndose más y más complejas, poblando las aguas y las tierras. Lenta y progresivamente, una especie fue definiéndose como nosotros. Ocupar las praderas, pararse sobre los pies, liberar los brazos y las manos, o poner el pulgar para abrirse al manipuleo, desarrollar la corteza cerebral, fueron los eslabones de la cadena que nos sostiene y nos ancla. Probablemente fue primero una cultura utensiliar. Ya cultura porque el utensilio no es recurso aleatorio y devuelto a lo circundante en el preciso momento en que cumplió su utilidad. En ese caso, nunca habría llegado a ser verdadero utensilio. Nunca habría salido de la naturaleza. Si el utensilio no vuelve al mundo de la naturaleza, es porque cambia de naturaleza, convirtiéndose en reserva y memoria, en útil que se resguarda. Porque es utensilio en el preciso momento en que no se usa, en el preciso momento en que solo es aquello que se sabe que puede usarse, en que es pura predisposición, en que es símbolo preciado de recuerdos, de usos pasados y de certera posibilidad de usos futuros. Y así fueron, con su presencia apenas ostensible, el hacha de piedra, con su borde afilado y su cuerpo asible, el machacador, con su capacidad de impulsar su masa contra otra superficie, o el cuenco, con su extraña concavidad y con su apertura orientadora de ese llenar y volcar que se reiteraban una y otra vez.
Pero algo faltaba. Es difícil imaginar el momento decisivo en el que se produjo eso que faltaba. Ya estaban los utensilios simples y esenciales. Entonces, alguien dividió la unidad en que consistían estas cosas, distinguiendo la materia y la forma. Reconoció por un lado la dureza y el peso del sílex, y por otro, la configuración acuñada que proveía el filo y la linealidad que lo extendía. Advirtió por un lado la impermeabilidad que adquiría la calabaza y por otro lado la continuidad y la redondez de la superficie. Y digamos, desmoldó la forma. Pero para serlo más precisos, debiéramos decir que la hizo forma. Y así la separó de la materia como si fuera un sutil envoltorio que puede ser extraído sin deformación ni coloratura. Desmembró las cosas de un modo que las cosas no admiten. Por eso dejaron de ser cosas y empezaron a ser objetos. Fue entonces capaz de transferir esa forma que de algún misterioso modo había conservado a otras materias. Fue entonces verdadero productor. Y con ellos el nombre, voces efímeras pero repetibles que señalaban y designaban. Como es previsible, la forma y el nombre se convocaron y se unieron. Se entrecruzaron apoyados por la figura y el canto. Aquella decisión donde parecía que no podía verla y sobre todo aquella posibilidad del retiro de un envoltorio intangible, a la vez etéreo e indestructible, generó la forma. Ella estuvo dispuesta durante largo tiempo para su reencuentro con la materia, a través del trabajo humano, reproduciendo los objetos, reincorporando las voces y las configuraciones. La forma se planificó, encontrando su destino, construyendo nuestro destino, cuando hubo proyecto. Y pudimos entonces ampliar y trastocar el orden de lo real. Proyecto hubo cuando la forma se convirtió en entidad moldeable. Operación y prefiguración alcanzada cuando la forma se reformula y con ella se señalan, proponen, disponen y delimitan el actuar y el decir. Cuando a partir de la instauración de ese laboratorio de prefiguraciones, el mundo no es dato inerte, sino invención o interpretación. Fundado en la materialidad y el simbolismo, fundiendo la funcionalidad y el significado, evocando, convocando y provocando la conformación y la conducta, el proyecto hizo de la forma el lugar de síntesis de las técnicas y los usos, del significado y del deseo. Y entonces ahora vamos a tomar el otro camino, que es un poco más complejo, el camino epistemológico. A mí me parece que este camino es importante. Por eso voy a usar un poco la paciencia de ustedes y lo voy a desarrollar, aunque sea parcialmente. El camino de enfoque epistemológico lo desarrollé en detalle en mi disertación en el Congreso de Chile. De todos modos lo trataré ahora de manera sintética, puesto que debe haber quienes no lo conocen o no lo recuerdan, y porque además propongo una modificación o enmienda importante. Me había equivocado, como siempre. Como es necesario reconocer. Si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. Esta frase me parece decisiva. Tiene distintas formulaciones, más o menos similares. Yo la he tomado de la cápite de un texto de Ricardo Gómez, probablemente el más importante epistemólogo argentino, quien la transcribe de Carlos Marx. Se trata de entender que si con solo mirar el mundo, si con solo atender al manifestarse, al presentarse de las cosas, así se las conociera íntegramente, o sea que
se supiera la esencia de las mismas, no se necesitaría el esfuerzo de hacer ciencia. Y el caso es que no basta con mirar el cielo para saber cómo son las órbitas de los planetas, ni asegurar la existencia de múltiples galaxias. En rigor, con la sola manifestación sensible, ni siquiera las ideas de planeta o de galaxia pueden aparecer en el horizonte. Tampoco el mero deambular cotidiano en el cuerpo social revela la existencia de clases sociales, ni de prejuicios y discriminaciones. Yo agrego esta frase que también me parece decisiva. Esta la agregué y dice: si entre la manifestación y la esencia no hubiera ningún nexo, la ciencia sería imposible. El nexo o mediación entre la manifestación y la esencia es el análisis. Es necesario analizar, descomponer las apariencias para poder lidiar con ellas, para poder comprenderlas. Basta con dejarnos pinchar una vena y extraer un poco de sangre para verificarlo. Entonces se hacen los análisis de sangre. Ahí nos enteramos que la sangre tiene muchísimos componentes y con solo mirarla y hasta olerla y gustarla, es decir, que atendiendo a sus apariencias, no sabemos casi nada. Y ahora la enmienda o corrección. Yo había tomado la noción de esencia asimilando la noción de idea, la propuesta de Platón, o el sentido de la esencia, según la escolástica medieval. Pero esa interpretación, digamos, absolutista de la esencia no es adecuada. La esencia no debe entenderse como una destilación que idealiza la realidad hasta una abstracción inalcanzable. Definimos a la esencia como el conjunto de todos los análisis, Dos ejemplos que hacen a la cuestión. La esencia que se construye a partir de la apariencia de los cielos es el conjunto de los análisis que nos dicen de su extensión, de su posible origen, de la composición de la materia, de los movimientos de los cuerpos celestes. Del mismo modo, la esencia de la sangre es el conjunto de los análisis que se nos detallan o desagregan en el informe, diciendo su compleja composición y de todos los males que nos acechan o nos aquejan. Pongo ahora las frases y las tríadas en paralelo con la del campo que nos convoca, con la del mundo de las formas. Entonces, si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. Si entre la apariencia y la forma no hubiera distancia, la morfología sería innecesaria. Y también si entre la manifestación y la esencia no hubiera nexo alguno, la ciencia sería imposible. Y si entre la apariencia y la forma no hubiera nexo alguno, la morfología sería imposible. Entonces, manifestación, análisis, esencia, apariencia, conformación, forma. La apariencia es el modo en que se presenta el mundo. Ese mundo es opaco. Solo dice de su existencia. No es posible asirlo. La apariencia se escabulle. No se vive en un mundo de puras apariencias, porque es demasiado indeterminado. Por eso siempre, consciente o inconscientemente, nos asimos a algo que nos provee de algún sentido de la realidad. Eso a lo que nos asimos, eso son las conformaciones. La conformación también tiene dos dimensiones asociadas. Por un lado, la conformación es interpretación, lectura, es decir, es configuración. Por otro lado, es elaboración, escritura, es decir, es construcción. Toda apariencia puede ser conformada de distintas maneras. El mundo es estructuralmente polisémico. Las conformaciones pueden venir del campo de las experiencias fenoménicas o de la imaginación.
es decir, de la creación humana, y son ellas las que nos posibilitan las relaciones sensibles con el mundo. La forma es la entidad compleja que contiene todas las conformaciones, o dicho de otra manera, contiene todas las configuraciones y todas las construcciones. La forma es inagotable, está siempre abierta, nunca se satura, nunca se colma, está siempre disponible para albergar las conformaciones que se vayan generando. La forma está siempre incompleta. Esto no es señal de insuficiencia, sino de marcación de su capacidad para sostener la apertura del mundo. Agregamos los campos que fueron enunciados pero luego ausentados del modelo. Esto no solo incorpora una columna más, en cierto modo diferenciada de las anteriores, sino que permitirá una nueva y muy relevante operación de categorización. Iniciemos con la simple incorporación de la columna. El paso importante es la consideración de las columnas, definiendo categorías en las que se inscriben las entidades correspondientes a los 4 campos considerados. En cada columna propongo qué tipo de entidades son en general las señaladas y cuáles son los ámbitos en los que se inscriben. Todo esto es complejo. Las palabras utilizadas son solo indicios. No las cubren con exactitud. Aquí teníamos entonces estas columnas, donde teníamos en la primera columna las cosas que están compuestas por la manifestación y la apariencia, que son lo que se nos presenta el mundo en primera instancia, pero están tapadas o modeladas por la cultura. Por eso son máscaras. En ese sentido, con su presencia contundente, son cosas. Hacer cuestión de lo que hay, de los entes o entidades, es la temática de la ontología. Segunda columna, análisis, conformación. Son productos de un trabajo necesario para que las cosas ingresen en el ámbito humano. Para ese ingreso de las cosas es necesaria su interpretación. Hacer cuestión de ellas es la temática de la hermenéutica. Esencia, forma. Son resultado de asumir el conjunto de interpretaciones de cada campo. Son en este sentido totalizaciones de las interpretaciones. Hacer cuestión de las totalizaciones, es decir, postular y justificar su necesidad, es la temática de la metafísica. Y la cuarta columna, ciencia, morfología, son los lugares para operar transversalmente sobre el mundo. Son en este sentido procedimientos para comprenderlo y especialmente para transformarlo. Hacer cuestión de estos procedimientos, es decir, concebirlos y ejercerlos, es la función de la estrategia. Y ahora un texto ficcional, quizás un poco más ficcional que lo anterior. El relato, desde la flor. Esta historia acontece antes de la historia, en un tiempo donde no hay nombres ni registros documentales, y en algunos casos ni siquiera vestigios. Su protagonista vive en tiempos cuando hay quienes, sin saberlo, quieren ser humanos. La historia es hipotética, imaginada. Su verdad aparece por lo necesario de su esencia, aunque sus particularidades sean improbables o arbitrarias. Comienza cuando una mujer, probablemente una mujer, de manera imprevista atendió a la presencia de una flor. La mujer tendió la mano hacia la flor y con ese gesto inusitadamente delicado la tomó del tallo, la separó del árbol y la trajo hacia sí. La pasó por su cara y luego por sus brazos y descubrió que eso le complacía. Le complacía de un modo que nunca antes había conocido.
La mujer se estaba acariciando. La mujer había inventado la caricia. Tal vez la mujer llevó la flor hasta su horda y otros imitaron su gesto y sintieron placeres similares. Tal vez ella misma pasó la flor por el cuerpo de algún otro y generó el ritual de la caricia acordada o del acariciarse mutuamente. Otros hombres y otras mujeres, recobrando sin sospecharlo el gesto inaugural de aquella mujer, también lo ampliaron y diversificaron, utilizando directamente una mano que fue perdiendo aspereza y ganando destreza. Y también hojas verdes y amplias, plumas bellas y suaves, o pieles inquietantes que recordaban y anulaban los incontrolables movimientos del animal. Poco a poco se fue perdiendo algo, no el recuerdo imposible de aquella primera mujer, sino el carácter arbitrario y elaborado de la caricia. Se llega a creer que la caricia está, como está la arena o el pájaro. Se olvida que puede perderse, que en cierto modo cada vez se la está volviendo a inventar y a reformular. Aquella primigenia mujer no solo descubrió la caricia, ella puso en el mundo la forma de la caricia, exigida tanto del espacio como del tiempo, del devenir y la sensibilidad. Aquella mujer también instauró la forma de la flor al rescatarla de lo que meramente está ahí para llevarlo al campo del placer y de la sensualidad compartida. Bueno, ahora vamos a ver las conformaciones. Yo pongo esto bajo títulos un poco extraños: geometría, morfología, y lo extraño es y política. Geometría, morfología y política. Lo que voy a mostrar es geométricamente bastante complejo. No es necesario entenderlo íntegramente. Ahora, ya habrá tiempo para eso. Lo importante es que no estamos estrictamente en el campo de la geometría, sino en el campo de la morfología. No nos es suficiente la precisión y la consistencia. Apuntamos a las cualidades formales, a su capacidad de mencionar al mismo tiempo por los opuestos, de jugar a lo paradojal, a lo propositivo. He puesto el término política por dos motivos. El primero tiene que ver con la geometría. La visión eurocéntrica, todavía imperante, hizo de la geometría la ciencia perfecta, pero además la determinó exclusivamente como disciplina deductiva. De este modo, los otros pueblos se descalificaban, porque así definida no harían geometría. Lo cierto es que la geometría no solo es deducción, sino también construcción. ¿O acaso las construcciones de los mayas, los aztecas y los incas no son demostraciones de una extraordinaria capacidad geométrica? Lo mismo que los desarrollos de imágenes y objetos, sean africanos, orientales o americanos. El otro motivo para incorporar a la política viene de una frase de Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar. Y le dijo: no copiemos a los europeos, inventemos o estamos perdidos. Por eso, lo que mostraré puede ser mejor o peor, pero está inventado. No es transferencia de lo ya producido en otros ámbitos. Voy a presentar ahora solo algunos de mis desarrollos de quirtoedros. Los quirtoedros son cuerpos que tienen la estructura de los poliedros, pero tales que sus caras no son planas, sino superficies curvas. Y para eso voy a incorporarlo también mediante la poesía. More geométrico, a la manera geométrica. La expresión more geométrico se hizo conocida a partir de la Ética, escrita por el filósofo Baruch Spinoza, publicada después de su muerte, donde había tenido otros textos sumamente importantes y de gran cuestionamiento político y social.
pero quiso construir una ética que también fue una metafísica a la manera geométrica. Esto en el siglo XVII, intentando dar a la filosofía un desarrollo seguro y preciso, siguiendo el orden o modo de la geometría. Y entonces dice, en templos, en tumbas y en ornamentos, se anunciaba su potente presencia, también en tejidos y en las vasijas. Fue destinada a las más altas tareas, el dibujo exacto del firmamento y la justa medición de las tierras. Por esa tarea le dieron su nombre. Fue desde ese entonces la geometría. Nuestros venerados sabios, los griegos, la instituyeron en ciencia primera, tanto en el tiempo como en calidades. Tales, Pitágoras y hasta Platón le dieron a Euclides los materiales para construir un sólido edificio de bases firmes, seguras, eternas, con verdades que fueran verdaderas, liberadas de quiebres y sospechas. Y con esa manera otros soñaron que era posible alcanzar la certeza. Pasaban los siglos y esa esperanza se hacía difusa, pero aún persistía, hasta el momento en que la geometría se reveló, alternando los axiomas, moviendo líneas, curvando el espacio. Cayeron certezas y vanidades, crecieron las dudas y los fantasmas, se abrieron los cauces de la fantasía, precisa y alocada, que cubre mis días. Y la geometría ya sabe que duerme con la poesía y desvela con ella todo el misterio y el placer de la noche. Bien. Voy a mostrar ahora los quirtoedros cónicos que se hacen a partir de los poliedros regulares y construyendo un cono a partir de los vértices de los poliedros regulares. Van a salir caras cónicas muy interesantes. Quizá lo más interesante es lo que dice abajo, 1982-2024. Dice que este trabajo demandó bastante tiempo. Lo iniciamos en la Universidad de Rosario en el año 82. En ese momento casi no había informática. Mejor dicho, la había, pero estaba muy restringida, no había PC, ¿no? Y había solamente algunas computadoras especializadas en dibujos, ¿no? Y pudimos hacer algunos de los dibujos, de los primeros dibujos que se hicieron en computación gráfica. Y esto siguió, y lo completé este año. No todos los años me dediqué, pero bueno, Los quirtoedros que presentamos aquí parten de poliedros regulares. En cada vértice de dichos poliedros se construyen superficies cónicas, tales que las aristas que concurren al mismo sean generatrices de la superficie, que de este modo queda determinada. Las intersecciones entre las caras cónicas se constituyen en las aristas del quirtoedro y las intersecciones entre ellas en sus vértices. El quirtoedro cónico, así generado, tiene la misma cantidad de caras, vértices y aristas que el dual o correspondiente del poliedro de partida. Asimismo, el quirtoedro tiene vértices aislados, no intersección de aristas, o sea, entidades de múltiple tangencia. Esto es los vértices de los conos. Ellos coinciden con los vértices del poliedro de origen. Y aquí tenemos el hexaquirtoedro, a partir del cubo, que tiene 6 vértices, 8 caras y 12 aristas. También 8 vértices aislados. Y entonces se muestra la relación del cubo hexaedro con el octaedro, que es su dual o correspondiente. El quirtoedro tiene 8 caras cónicas y los vértices de los conos se corresponden con los del cubo. Y se puede ver que tiene 8 caras, que su estructura es similar a la del octaedro regular.
El tetrahirtoedro tiene 4 vértices, 4 caras y 6 aristas. También 4 vértices aislados. Aquí están las aristas. Se comprueba la relación del tetraedro consigo mismo, puesto que es el único quirtoedro, pero el único poliedro regular que no tiene correspondiente, vive solo, es autodual. El quirtoedro tiene 4 caras cónicas y los vértices de los conos se corresponden con los del tetraedro de origen. El octoquirtoedro tiene 8 vértices, 6 caras y 12 aristas. También 6 vértices aislados. Aquí están las aristas, que se ve que se corresponden con la estructura de un cubo. Se reconoce la relación del octaedro con el hexaedro o cubo, que es su dual. El quirtoedro tiene 6 caras cónicas y los vértices de los conos se corresponden con los del octaedro. Un poquito más complicado, el isoquirtoedro tiene 20 vértices, 12 caras y 30 aristas. También 12 vértices aislados. Aquí están las aristas que se corresponden que construyen caras pentagonales, caras cónicas pentagonales, que son propias. Esto se parte del icosaedro y son propias del dodecaedro, que es su dual. Y por último, en esta serie, el dodequirtoedro, parte del dodecaedro, tiene 12 vértices, 20 caras y 30 aristas. También 20 vértices aislados. Y aquí están las aristas por intersección de las caras cónicas, que como se ve, da caras triangulares y muestra la relación con el icosaedro, que es su dual. Entonces aquí los 5 quirtoedros cónicos. Y ahora vamos a pasar a otro quirtoedro. Este fue bastante posterior. Es el quirtoedro elíptico. Aquí hay una imagen del quirtoedro elíptico que es bastante atractiva. Y el proceso de construcción. Se parte de las medianas no continuas de las caras de un cubo. Un cubo tiene 2 medianas en cada cara. Se elige una en cada cara, de manera tal que no haya continuidad entre esas medianas. Estas medianas son de estructuras muy notables. No va a dar esto, pero esta estructura nos da el octaedro, nos da el cubo octaedro, nos da el icosaedro y el dodecaedro. Las estructuras se las trae. Entonces, construyo, a partir de estas medianas no continuas, en cada una de ellas, en un plano perpendicular a la cara, una semicircunferencia, en cada una de ellas. Luego, construyo cuartos de circunferencia, de manera tal que los cuartos de circunferencia tienen continuidad de tangencia con la semicircunferencia. Y por último, y esto es lo más importante, construyo arcos de elipse que van desde el cuarto de circunferencia o la semicircunferencia, manteniendo uno de los ejes, que se va a convertir en el eje mayor, que es un diámetro de la semicircunferencia, y luego reduciendo el otro eje hasta que finalmente tiende a cero, se anula y se convierte en arista del cubo y vuelve a crecer en la otra cara y así siguiendo. Y aquí están las proyecciones con un alto nivel de simetría. Las dos proyecciones son iguales, solo que se giran, y se ve aquí la continuidad entre las líneas elípticas de una y otra cara.
se puede construir una trama en el espacio, asociando sin fisuras, pero sí con huecos, sin fisuras, pero sí con huecos, una trama espacial. Aquel dibujo era muy atractivo, pero no era muy preciso. Ahora este dibujo de López Coronel sí es muy preciso, tiene muchas más generatrices y se notan algunas cosas importantes, especialmente algunas posibilidades que no voy a mostrar, creo, en esta reunión, pero que nos dieron origen a nuevas formas. Porque eso, al no llenarse, el hueco es sensacional. Bueno, una poesía más. Así, tan tenue como la brisa que ya pasó, tan intensa como la llama que me quemó, tan eterna como la piedra sin escalar, tan triste como el roble que vi talar, tan preciso como el círculo en el compás, tan ausente como el sueño que se olvidó, tan altiva como la reina que va a morir, tan oscura como la ruina por descubrir. Así nomás. Bien. Y ahora voy a mostrar unos quirtoedros construidos entre el año pasado y este año, bastante extraños, bastante sugerentes a mi juicio, bastante paradojales, monofásicos. Tienen una sola cara, pero vamos a ver que tienen bastantes aristas y bastantes vértices. Los quirtoedros monofásicos, tal como su nombre asignado indica, tienen solamente una cara. Todos ellos parten de poliedros regulares y se generan mediante entidades cilíndricas y esféricas. Por la lógica de generación de la cara, en ellas se definen las aristas como intersecciones entre partes de las caras. Por lo dicho, las aristas no dividen caras. Son entidades de doble tangencia que nacen o convergen de los puntos, los vértices. ¿Cómo es esto de las aristas que no dividen caras? Esto aparece en nuestro mundo. En primer lugar, podemos decir que aparece en nuestra anatomía. Basta que yo doble el brazo para que en el codo, en la parte interior, se me forma una arista que no da toda la vuelta. Esa arista no divide la piel. En la carrocería de muchísimos autos, en casi todos, hay aristas que mueren en la propia carrocería, que no dividen caras. La división de caras es una posibilidad de las aristas, pero no una necesidad de las aristas. Así como un vértice, generalmente visto como intersección de aristas, es una posibilidad, pero no una necesidad. El cono tiene un vértice y no es intersección de aristas. Y el conoide, que es como un cono pero con una recta, es una recta que no divide caras. El conoide tiene una sola cara. Voy a mostrar ahora el quirtoedro monofase hexaédrico cúbico, que tiene 6 vértices, 24 aristas, y voy a hacer el desarrollo de generación. Partimos del cubo. Consideramos cada una de las aristas verticales como eje de un cilindro. El radio es la mitad de la longitud de la arista del cubo, durante el que los cilindros se tocan tangencialmente. Y tengo 4 cilindros. La misma operación tomando otras 4 aristas paralelas. Entonces ya se ve que aparece un vértice en la cara frontal y algunas aristas que se están insinuando. Hago lo mismo tomando las otras 4 aristas faltantes. Y me quedó un interesante cuerpo. Y ahora,
con 8 esferas de radio igual a la mitad de la arista del cubo inicial, se completa el quirtoedro. Este quirtoedro tiene una sola cara, yo puedo ir por todo el cuerpo, sin encontrarme con ninguna arista que me separe caras, pero este tiene 6 vértices y tiene 24 aristas. Las 24 aristas no son intersección de cara. Es notable ver que si se vuelve al paso anterior, retirando las esferas, queda un interesante cuerpo complejo que tiene 36 caras, 38 vértices y 72 aristas. El agregado de las esferas no lo hace más complejo, sino más simple, llevando un quirtoedro con una sola cara, 6 vértices y 24 aristas. Bien, el quirtoedro monofaz tetraédrico. Ahora, en lugar de parte de un cubo, parte de un tetraedro. Tiene 4 vértices y 12 aristas. Construimos 2 cilindros correspondientes a las 2 aristas ubicadas. Esto es interesante. Yo pongo el tetraedro, que generalmente en los manuales está puesto como una pirámide de base triangular, lo cual es una muy mala imagen del tetraedro. Una buena imagen del tetraedro es pensar que tiene una arista horizontal en un sentido y ortogonalmente en el espacio una arista opuesta. Y estos son diagonales de las caras de un cubo, en caras opuestas. Esto me da los 4 vértices. Los 1, las uniones son diagonales de las caras laterales del cubo y tengo tetraedro. El tetraedro así construido es mucho más atractivo que el tetraedro. No se queda parado, ese es un problema, pero bueno, pero es mucho más atractivo. Por ejemplo, se puede verificar que si yo lo corto por el medio, tengo un cuadrado, que el cuadrado está en el tetraedro, cosa que en la pirámide es muy difícil ver. Y algunas otras secuencias de rectángulos, etc. Bien. Entonces yo tomé una arista y otra arista opuestas y en las caras horizontales del cubo, 2 cilindros, otros 2, otros 2, finalmente las esferas. Bueno, el quirtoedro monofásico octaédrico tiene 8 vértices y 24 aristas. Partimos del octaedro, como siempre. Construimos cilíndricos, considerando cada arista del cuadrado horizontal como eje de un cilindro de radio igual a la distancia entre la arista y el centro de la cara del octaedro. Lo mismo con el otro cuadrado, lo mismo. Incluimos las esferas y el octaedro también. Y ahora un poco más complicado, el quirtoedro monofásico icosaédrico. Tiene 20 vértices y 60 aristas. El icosaedro, ¿cómo se construye un icosaedro? Yo dije que se podía hacer mediante el sistema de las medianas no continuas. Entonces, si yo tomo un segmento de la mediana no continua, el segmento central, que tiene relación con la arista, su relación es phi, es la relación armónica, y tomo de las medianas no continuas, eso me da todos los vértices del icosaedro. Es cuestión de unir esos vértices del icosaedro para construirlo. Si yo no sé esto, es bastante difícil construir un icosaedro. La presentación habitual de los libros de geometría se lo ve más bien como un farolito chino. De esta manera es más fácil de entender, construir y recordar. Bien. Voy construyendo cilindros, no voy a detallarme demasiado en esto. Se ve que la cosa no es muy simple, pero se puede hacer. Y aquí está. Y ahora el dodecaédrico. Partimos del dodecaedro, hacemos las mismas operaciones, no las voy a detallar. Y ahí obtenemos el cuerpo, que también existe.
Y aquí tenemos los 5 que llamaremos canónicos. Llamaremos canónicos a los quirtoedros que hemos presentado. En ellos los radios de los cilindros y las esferas son iguales a la distancia de la arista al centro de la cara. Es posible dar a ese radio otra medida, generando nuevos quirtoedros monofásicos. Si aquellos eran ortodoxos, estos eran heterodoxos. Si la medida es menor, se generan cuerpos calados. Desarrollamos el caso del cubo. Y en este caso, el quirtoedro que se arma tiene una sola cara, ha perdido vértices, pero mantiene las aristas. Se determina así una sucesión según la medida del radio de los cilindros. Un límite es cuando dicho radio tiende a 0. Tendríamos algo así como una estructura de alambre. El otro límite es cuando el radio es infinito, inferior a la distancia al centro de la cara. Tendríamos algo así como una conformación por la que solo puede hacerse pasar un alambre finísimo según las rectas medianas del cubo origen. Y ahora llamaremos excedidos a los quirtoedros monofásicos que voy a presentar ahora, en los que el radio de los cilindros y las esferas tiene una dimensión mayor a la distancia de la arista del poliedro de origen al centro de la cara. Los podríamos denominar, bautizarlo con el nombre de Botero, porque se parecen. Esto se puede hacer todavía más gordo y hacer que el ombligo cada vez se note menos. En estos casos, la cantidad de vértices y aristas es igual al caso de los canónicos. Se puede inferir que el vértice u ombligo tiene la misma profundidad respecto del poliedro de origen. A medida que el cuerpo que los alberga va creciendo en dimensión, los ombligos van perdiendo presencia. En el límite, cuando los radios tienden al infinito, los vértices o ombligos tienden a anularse. Ese es el universo que conocemos. Bien, y esto yo lo hice con los poliedros regulares. Y lo puedo hacer con los quirtoedros, con los poliedros semirregulares. Voy a mostrar 2 ejemplos. El caso del cuboctaedro, que es el más conocido de los arquimedianos. Parto del cuboctaedro y hago operaciones como había hecho antes. Y aquí llegué. Aquí tengo este. Yo los paso muy rápido, pero les voy a dejar el PowerPoint o PDF para que pueda ser repartido y cada uno lo pueda mirar con tranquilidad y hacer el esfuerzo por entenderlo o desentenderse por completo de él. Y ahora el quirtoedro monofásico complejo. Hemos llamado complejo al quirtoedro monofásico originado en el poliedro arquimediano, a nuestro juicio, más fascinante. Se trata de un poliedro al que se lo ha llamado a veces cubo romo y cubo desairado. Estas denominaciones descalificantes son indicios de que algo particular tiene y también de la incomprensión que suscita. Dicho poliedro se puede incluir en un cubo y ubicar cada una de sus caras cuadradas en la cara del envolvente, construir caras triangulares por cada uno de los vértices y 2 caras triangulares por cada arista del cubo. Si bien tiene numerosos elementos, no es por eso que lo llamamos complejo, dado que otros arquimedianos tienen mayor cantidad de caras, vértices y aristas. Lo consideramos complejo por las sutiles relaciones de simetría que contiene, la particular ubicación de la cara cuadrada respecto del cubo envolvente y especialmente porque habilita generar una nueva ley de proporciones. Todos los poliedros regulares están regidos por raíz de 2 o por phi, por relación armónica. Y los poliedros semirregulares también. Pero este no, está regido por otra proporción,
por otra proporción, que la vamos a mostrar. Por eso es tan rico. Bien, esta es la imagen que a mí me entusiasma del quintoedro monofásico complejo. Hay una historia ficticia, pero interesante. La voy a contar. Llamamos arquimedianos a estos cuerpos semirregulares por Arquímedes, lógicamente. Se supone que Arquímedes no desarrolló todos son 13 los arquimedianos, así como hay 5 platónicos, hay 13 arquimedianos. Se supone que no desarrolló todos. El caso es que Arquímedes vivió en Siracusa, que era una colonia griega en Sicilia, en Italia. Estaba muy comprometido con su ciudad-estado. Arquímedes es un tipo notable, que hizo, por ejemplo, cuando descubrió lo que se llamó el principio de Arquímedes, que en realidad es el descubrimiento de la noción de peso específico. Pero él tuvo la actitud, según se cuenta, lo hizo en una bañera, de salir desnudo por la calle de Siracusa, gritando Eureka. Lo encontré. A mí me parece que es más merecedor de un festejo de esa naturaleza haber descubierto la noción de peso específico que hacer un gol por rebote. Sin embargo, el que hace el gol por rebote lo festeja. Nosotros somos demasiado contenidos. Arquímedes debería ser nuestro ejemplo. Bien, Arquímedes defendió mucho a Siracusa, inventó máquinas de defensa que fueron eficaces durante bastante tiempo. ¿De defensa contra quién? Contra el imperio, contra Roma. Hasta que finalmente las huestes romanas llegaban con barco, Siracusa es un puerto, pudieron tomar la ciudad. El general romano era Marcelo, quien dijo a sus tropas que preserven la vida de Arquímedes. Esto no lo sé, pero es probable que de la misma manera que los norteamericanos preservaron la vida de von Braun. Bien, el caso es que le dio esa orden y Arquímedes estaba en su casa, frente al hogar, había sacado las cenizas del hogar, las había esparcido en el piso, las había aplanado y con un palito estaba dibujando. Yo supongo que estaba dibujando este poliedro. El caso es que los soldados llegan y le dicen a Arquímedes que Marcelo, el general Marcelo, lo está esperando. Y Arquímedes dice, un momentito, estoy trabajando. Se lo dicen 2 veces y los soldados, eso lo sabemos, no son sutiles, no tienen paciencia y lo matan. Y así murió Arquímedes. Bien, de todos modos, yo me quedo con la ilusión de que llegó a construir esto. Para la compra, les voy a contar algo más. Yo desarrollé allá por los años 80 en la Universidad de Rosario un sistema de generación de los poliedros arquimedianos o semirregulares. No es que no fueran conocidos, pero no había una sistemática, cada uno uno los busca y hay distintas maneras, no hay un sistema que permita obtenerlos. En cada caso hay que ver cómo se hace. Se puede hacer en cada caso y se sabe mucho de ellos. Entonces me ocurrió hacer un sistema que implicaba una transformación sobre las caras de los poliedros regulares. Y esto era un sistema porque cada vez que aplicaba eso me daba un poliedro arquimediano o bien me volvía otro regular. Y obtuve todos los poliedros semirregulares, arquimedianos, excepto 2. Este y otro que le es parecido a partir del dodecaedro, pero no lo voy a presentar porque es muy complejo. Y entonces tuve que ver la operación para hacer esto. Como se puede ver, es que el cuadrado de la cara es un cuadrado reducido con respecto
al cubo original, lógicamente, además girado, pero con un giro no simétrico, con un giro aparentemente arbitrario, con un giro necesario para poder hacer este poliedro. Había dos condiciones. Una, que si uno construye la diagonal de ese cuadrado y llega hasta el borde del cubo envolvente y de ahí traza una normal a esa arista, tiene que pasar por otro vértice de ese cuadrado. Hay toda una sucesión de cuadrados que satisfacen esta condición. Pero se requiere otra condición, que si construyo una mediana y hago lo mismo, tiene que pasar por otro vértice. Las dos curvas, esto es una ecuación de cuarto grado que se puede reducir a una de tercer grado. Esto no importa. Lo importante es que esto se puede hacer. Y lo importante es lo que viene ahora. Este punto es fundamental dado que la relación o cociente entre su ordenada, se obtiene la ordenada, y su abscisa, tiene un valor que nos permitirá otros desarrollos que muestran la riqueza de significación morfológica del cuerpo. Y aquí estamos. La construcción de los cuadrados incluidos en cada cara del cubo, alternando la dirección del giro, hace que todas las aristas, por unión de los vértices, definan los triángulos equiláteros. Pero hay una consecuencia más importante. En el gráfico hemos dibujado 4 circunferencias. La relación o cociente entre los diámetros de las circunferencias es siempre la misma. Asignando al diámetro de mayor valor a la mayor el valor 1, el diámetro de la siguiente es 0,456. Es irracional, es la raíz de una ecuación de tercer grado, siendo igual a la ordenada del vértice del cuadrado. El diámetro de la siguiente es 0,296, siendo igual a la abscisa del vértice del cuadrado. Y el diámetro de la cuarta llega a la arista del cubo. Todas las circunferencias tienen la misma proporción con la siguiente. El valor de la proporción es 1,839 y sigue. Se verifica que el diámetro de la circunferencia inferior es igual a la suma de las otras 3. Se trata de una sucesión en la que cada término es igual a la suma de los 3 anteriores. Llamamos M por morfología a este nuevo principio proporcional. Es una alternativa, o mejor una ampliación, a la sucesión de Fibonacci, en el que cada término es la suma de los 2 anteriores, sucesión que da origen a la proporción áurea. Y bueno, aquí tenemos este poliedro, este monofásico, este quirtoedro monofásico complejo. Y aquí está. Le voy a mostrar el interior de uno de estos quirtoedros, el monofásico cúbico. Esta es una proyección. Así se ve en un corte perspectivado. Así cortado en diagonal, proyección. Así el atractivo espacio interior de ese corte perspectivado con el plano diagonal. Y aquí lo hacemos habitado. Le hemos puesto algunos personajes que suben escaleras, descansan, caminan. Y ahora voy a dar la última de mis poesías. Después habrá otra cosa. Pero pondré esta poesía más porteña. En una cuadra cualquiera, caminada en Buenos Aires, en la vereda del sol hay una baldosa gris, donde los vientos del río claramente dejan oír las voces de lo pasado y las voces venideras. Lo que dicen es confuso, lo que dicen es trivial. Sin embargo, en su cadencia se adivina la ciudad. Esto me lo confesaron los del mucho caminar. Yo camino cuadra a cuadra buscando esa clave gris.
Y bien, para terminar con la forma y palabra, y no abusar demasiado de la paciencia, voy a mostrar esto que son textos míos, selección del decir de la forma, e imágenes de Liliana Giordano, selección de sus insinuaciones. El decir de la forma. El decir de la forma, la presencia de la forma, la noción de forma, la teoría de la forma, son las variaciones del decir de la forma. La forma, intrínsecamente sustantiva, abierta y compleja. La noción de forma, idea decisiva acerca del ser de la forma. La teoría, intento necesario y precario, tentativa, tanteo en la oscuridad de nuestra comprensión. Sin embargo, obligado intento por poner a la luz el ser sustantivo, abierto y complejo de la forma. La forma, aparentemente dócil, estructuralmente esquiva. La forma, eso que vemos, que tocamos, que está ahí. Pero también la forma, eso que solo entrevemos, eso que parece buscar una ahí para estar. Pero también la forma, eso que sostiene o construye, eso que está detrás, manteniendo y excediendo todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que está ahí. Pero también la forma, eso que está antes de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que está ahí. Eso que define la espacialidad en el tiempo, eso que es proceso de conformación, nido y nudo de lo visible y lo tangible. La forma aparentemente dócil, estructuralmente compleja. La noción de forma, esa idea decisiva capaz de decirnos la verdad de la forma, de presentarla sin fraude y sin escamoteo. La idea decisiva, desatendiendo a todo lo contingente, postergando todo lo aleatorio, señalando solo su núcleo, exclusivamente su núcleo, sin amputaciones, sin reducciones, sin esquematismos, señalando un núcleo en el que esté toda la forma. La noción de forma, esa idea decisiva, capaz de insinuarnos la verdad de la forma, tendrá que ser tan sustantiva, abierta y compleja como la forma misma. La forma aparentemente dócil, estructuralmente necesaria. Es fácil pensar que el mundo está pletórico de formas. Es fácil pensar que el mundo contiene múltiples formas. Es fácil engañarse pensando que simplemente las formas están en el mundo. Es necesario comprender que la forma instituye al mundo, que el mundo es el resultado de configurar la realidad, que el mundo amanece en la aurora de la forma, que el mundo se engendra en el lecho de la forma. Comprender que el mundo se construye en el diseño de la forma, porque el mundo es el resultado de configurar la realidad, de conformar las cosas para darles entidad, de conformar el yo para darnos identidad. La forma aparentemente dócil, estructuralmente mutable. La forma con la que se construye el mundo exige una permanente elaboración, una elaboración que no muestra, no puede mostrar grados crecientes de confirmación, de consolidación. Porque elaborar la forma es constatar sus incesantes mutaciones, producir su ser metamórfico, inquieto, inacible si se lo pretende delimitado o estático, accesible si se generan y se siguen sus traslaciones, operable solo en el vértigo de su vuelo. La forma, sustento del mundo, apoyo del mundo, es deslizamiento, inestabilidad, transformación. La forma, aparentemente dócil, estructuralmente esquiva, compleja, necesaria, mutable, paradojal.
La noción de forma, esa idea decisiva que dice lo que es tan difícil de decir, que recorre ese camino tan difícil de recorrer, que duda y balbucea su discurso, porque es necesario dudar. Pero sigue diciendo, porque es tan necesario seguir dudando, porque solo con la palabra y la duda puede haber teoría. Pero la noción de forma, esa idea decisiva, ese germen de toda teoría de la forma, exigirá mucho más. Dificultará hasta el impedimento toda simplificación, toda esquematización que obture el saber. Desvanecerá toda ilusión de un sendero único y lineal que conduzca a la forma. La forma, presencia luminosa, generada en las oposiciones. La forma en sus distintas manifestaciones, en su darse y resistirse en los objetos y los sujetos, sea como apropiación perceptual, sea como registro o prefiguración gráfica, sea como concreción material, nunca es un dato, nunca es lo inmediato. La forma es la posibilidad, la decisiva posibilidad de que algo sea dado. Por eso no pueden ser, por eso no es ni puede ser lo ya dado y predeterminado. Cada vez requiere un acto de gestación. Gestaciones habitualmente inconscientes o desapercibidas, porque contienen la misma lógica, siempre actuante, siempre operante, que perfila y sostiene la frágil realidad de nuestro mundo. La forma presencia misteriosa, interpretada en la producción. El orden de aparición de los elementos de cada forma, la jerarquía de valoración de las partes que identifican cada forma, la disposición de las relaciones que organizan cada forma, evidencian, sin embargo, el inclaudicable requerimiento de un procesamiento que produzca e interprete la forma. Indescindible anudamiento de producción e interpretación, no como alternativas u opciones, ni siquiera como momentos iniciales o posteriores, porque la forma no admite producción que no la interprete, ni interpretación que no la reconstruya. La forma presencia caudalosa, anclada en lo real, determinando lo real. La función del caudal de las formas consiste en activar y posibilitar nuestro funcionamiento social. La forma del templo, ritualizándose conjuntamente con el rito. La forma del aula, enseñando la apertura de la enseñanza. La forma del surco, surcando los nuevos espacios del cultivo. La forma de la escalera, escalando conjuntamente con el ascenso. Formas que indican comportamientos propuestos, dispuestos, inducidos, conducidos, habilitados y delimitados por las conformaciones. Operatividad codificatoria y determinante de la presencia y el ejercicio de las prácticas sociales. Operatividad decisiva de las formas. Operatividad instauradora y determinante del caudal de todos nuestros días y todas nuestras noches. La forma presencia caudalosa, determinando las determinaciones. La forma es el caudal por el que todo debe pasar para quedar determinado. La forma es el baño bautismal necesario e ineludible para el ingreso pleno en la realidad, porque la lógica de la forma constituye y determina lo real. Solo a través de la forma sustentamos nuestra propia realidad. Realidad precaria y contingente, realidad indeleble e insustituible del mundo, de los otros y de nosotros. Realidad determinada en la forma y por la forma. La forma, presencia luminosa, misteriosa, caudalosa, aparentemente dócil, estructuralmente generada, interpretada, determinante. La forma originada en nuestra perplejidad y nuestro anhelo, en interpretaciones y determinaciones 1000 veces reiteradas,
en cada día de 1000 siglos, organizan nuestra codificación visual. Codificación visual y codificación verbal, instrumentos eficaces y contundentes, diferentes y enlazados, que organizan la experiencia de lo real. La forma construye así su consistir y su devenir. Un devenir organizado en el juego de las oposiciones y las polisemias. Un consistir que le exige a la forma su permanente construcción, su incesante interpretación, su inconmensurable trabajo de determinar al mundo para determinarse como forma. La presencia de la forma, la construcción de la forma, la teoría de la forma constituyen las mutantes e inagotables variedades del decir de la forma. Bien, esto es todo.